Señores y señoritas, el área sombreada de esta figura es aproximadamente 7,6 unidades cuadradas. Impresionante, vamos a demostrarlo. Fíjense, primeramente tenemos por aquí un círculo que tiene de radio 4. Muy bien, vamos a borrarlo y vamos a construir el diámetro de este círculo trazando una línea desde este punto tangencial hasta este otro punto tangencial que va a pasar por el centro del círculo. Esto de aquí es el diámetro y recuerden que el radio era 4 y desde aquí hasta acá también va a ser 4. Por lo tanto, toda esta línea va a ser 8. Y como esta línea pues es tangencial, fíjense cómo está trazada desde el centro hasta este punto tangencial, es tangencial esta línea, pues vamos a tener que esta línea es paralela a esta de aquí. Por lo tanto, esta línea también va a medir 8, porque 4 y 4 pues nos da 8, ¿no? Muy bien, y como esta línea es paralela a esta línea de acá, esta línea de aquí también va a medir 8. Magnífico. Ahora, fíjense por aquí que el diámetro de este círculo es 5. Vamos a borrarlo. Recuerden que el diámetro pues es 2 veces el radio. Entonces el radio va a ser la mitad del diámetro, que sería 5 medios. Muy bien, trazamos también otra línea desde aquí hasta aquí. Fíjense, también están uniendo el radio a un punto tangencial. Y por lo tanto hay 90 grados, por aquí también hay 90 grados. Y esto al ser el radio también va a ser 5 medios, muy bien. Y fíjense, como esto es paralelo a esto de aquí, desde aquí hasta aquí también va a ser 5 medios. Muy bien, ahora vamos a trazar el radio del círculo que necesitamos encontrar su área. Fíjense, esto va a ser el radio y lo vamos a llamar R minúscula. Lo mismo hacemos de aquí hacia acá y también es R minúscula. Recuerden que como estamos uniendo pues radios a puntos tangenciales, se nos forman 90 grados por aquí, 90 grados por acá también. Al ser esta paralela a este de aquí, entonces este pedacito de aquí también va a medir R. Fenomenal. Ahora, trazamos una línea, fíjense, una línea azul que va a ser la continuación de este radio hacia abajo. Fíjense, totalmente perpendicular a esta línea de aquí. Por lo tanto, por aquí van a ver 90 grados. Muy bien. Y trazamos una línea desde el centro del círculo que queremos encontrar su área hasta este centro de aquí, de esta forma. Muy bien, y se nos forma un triángulo rectángulo con esta base de aquí. Ahora vamos a ver los lados de este triángulo rectángulo. ¿Cuánto medirá este lado de aquí? Fíjense, si todo esto mide 8 y le quitamos 5 medios y le quitamos R, ¿cuánto quedará? Vamos a hacer esa cuenta. 8 menos 5 medios y menos R es igual. Fíjense, 2 por 8 es 16 y 16 menos 5 es 11, entonces nos queda 11 medios, el resultado de esta resta de aquí y por aquí menos R. Entonces este lado del triángulo va a ser 11 medios menos R. Muy bien, ahora vamos a ver la hipotenusa. La hipotenusa pues desde aquí hasta aquí es R y desde aquí hasta acá es el radio del círculo de aquí que mide 5 medios. Por lo tanto, toda la hipotenusa sería sumar R más 5 medios o 5 medios más R, ¿no? Muy bien. Y vamos a ver esta parte de aquí, fíjense, la base de este triángulo, ¿cuánto mide? Si desde aquí hasta aquí mide R, porque esto es paralelo a esto de aquí, entonces esto de aquí va a ser 5 medios menos R. 5 medios menos R. Muy bien, tenemos los tres lados de un triángulo rectángulo, así que vamos a aplicar el poderosísimo teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces vamos a decir que un lado al cuadrado sería este lado que mide 11 medios más R al cuadrado, perdón, menos R, ¿no? Menos R al cuadrado más el otro lado mide esto, mide 5 medios menos R y también al cuadrado, vamos a ponerlo al cuadrado, esto debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es 5 medios más R al cuadrado. Entonces por aquí 5 medios más R, todo esto al cuadrado. Fenomenal, vamos a ir desarrollando estos binomios al cuadrado. El primer término al cuadrado sería 11 al cuadrado y 12 al cuadrado, que nos da 121, vamos a anotarlo por aquí, 121 cuartos, menos el doble producto del primero por el segundo sería 2 por 11 medios y por R, fíjense, se simplifica este 2 con este 2 y nos queda simplemente 11R. Vamos a anotarlo por aquí, 11R. Y más el segundo término al cuadrado sería R cuadrado. Muy bien, vamos con este binomio de aquí. Más
5 medios al cuadrado es 25 cuartos. Muy bien. Menos el doble producto del primero, que es 5 medios, por el segundo, que es r, se simplifica y nos queda 5r. Vamos a ponerlo, 5r. Y más el segundo término al cuadrado, que sería r cuadrado. Muy bien, esto va a ser igual. Y por aquí tenemos un binomio que es muy parecido a este, entonces solo va a cambiar este signo de aquí. Nos queda 25 cuartos más 5r y más r cuadrado. Y fíjense qué maravilla, tenemos r cuadrado por aquí y r cuadrado por acá, y pues nos podemos despedir del r cuadrado. Por aquí tenemos 25 cuartos y 25 cuartos, adiós 25 cuartos. Y ahora pues vamos a dejar todo en el lado izquierdo de la igualdad. Vamos a tener entonces r cuadrado, luego vamos a tener menos 11r, luego este término de aquí, menos 5r, de una vez vamos a sumar, ¿sí? 11r menos 5r es menos 16r. Muy bien, y luego vamos a tener este término de aquí, más 121 cuartos, y luego este término de aquí, que pasado al lado izquierdo nos queda menos 5r. Esto va a ser igual a 0, y de una vez vamos a sumar. Menos 16r y menos 5r nos da menos 21r. Muy bien, vamos a anotarlo por aquí. Menos 21r y todo esto de aquí igualado a 0. Tenemos una ecuación de segundo grado que podemos utilizar la fórmula general para encontrar sus raíces o para encontrar las dos soluciones. La fórmula general, ustedes recordarán, R1,2 va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac y todo esto sobre 2a. Muy bien, ¿de dónde vamos a sacar todos estos términos? Pues de aquí. A es el término que acompaña a la r al cuadrado, es decir, 1. B va a ser igual a, por aquí nos falta una r, ¿no? Por aquí teníamos 21r. Muy bien, el término que acompaña a la r es menos 21. Y C va a ser el término independiente, es decir, 121 cuartos. Muy bien, vamos a reemplazar estos datos aquí. Tenemos R1,2 que va a ser igual a menos B. ¿Quién es B? Es menos 21. Muy bien, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, ya habíamos dicho que es menos 21 al cuadrado, menos 4 por a vale 1 y C vale 121 cuartos. Fíjense, 121, vamos a borrar esto, 21 cuartos. Muy bien, vamos a anotarlo bien. Muy bien. Y todo esto de aquí sobre, vamos a hacer esta línea bien, que me salió muy chueca, sobre 2a, pero a vale 1. Muy bien. Ahora, vamos a borrar esto de aquí para poder continuar por aquí y poder saber cuánto es R1,2. Va a ser igual. Fíjense, menos por menos nos da más 21, más menos la raíz cuadrada de 21 al cuadrado, o menos 21 al cuadrado, pues es 441. 441, y fíjense qué pasa aquí. Se simplifica este numerador con este denominador y nos queda menos 121. Muy bien, y todo esto de aquí sobre 2, porque 2 por 1 pues nos da 2, ¿no? Entonces, ya tenemos por aquí casi las dos soluciones para el radio. Vamos a borrar esto de aquí rápidamente y vamos a continuar. Borramos entonces. Excelente, si te está gustando el video no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Muy bien, tenemos 21 más menos la raíz cuadrada de 320, ¿sí? 421 menos 441 menos 121 nos da 320. Todo esto de aquí sobre 2. Muy bien, tenemos que R1,2 va a ser igual a 21 más menos. Y pues vamos a reducir esta raíz de aquí, ¿sí? Tenemos 320 y vamos a sacar la mitad, que nos daría 160, ¿no? La mitad sería 80, la mitad sería 40, la mitad sería 20, la mitad sería 10, perdón, y la mitad sería 5 y la quinta 1. Muy bien, y vamos a ver, 2 por 2 nos da 4, por 2 8, por 2 16 y por 2 32 y por 2 64. 64 por 5 es 320. Por lo tanto, podemos escribir esto de aquí como 64 por 5. Y sacando la raíz cuadrada de 64 vamos a obtener 8, ¿sí? Entonces vamos a tener que R1, vamos a tener dos soluciones por aquí. R1 va a ser igual a 21 más 8 raíz cuadrada de 5, fíjense, ya saqué la raíz cuadrada, sobre 2.
Y por aquí vamos a tener la segunda solución, vamos a borrar esto de aquí para poder anotarla. Por aquí vamos a tener la segunda solución, es decir, R2, que va a ser igual a 21 menos 8 raíz cuadrada de 5 sobre 2. Muy bien, las dos son soluciones para la ecuación cuadrática, pero no para nuestro ejercicio. Ahora vamos a ver cuál es solución para nuestro ejercicio. Si nosotros ponemos esto en la calculadora, vamos a obtener que R1 es igual a 19,4, aproximadamente 19,4. Y por aquí R2 va a ser igual a 1,55. Muy bien. Y fíjense, esta solución de aquí no podría ser pues la solución de aquí, porque simplemente esto mide 8 y no podría ser que mida 19,4 el radio de este círculo de aquí. Entonces esta solución no nos sirve y la única solución para nuestro ejercicio es que el radio mida esto de aquí. Fíjense que vamos a utilizar la solución exacta hasta llegar al área, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Ya podemos encontrar el área. Sabemos que el área sombreada es igual al área de un círculo. Y el área del círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Y quién es el radio? Ya tenemos por aquí. El radio vendría a ser esto de aquí. Vamos a continuarlo hasta el final y al final vamos a poner la aproximación, ¿sí? Entonces tenemos 21 menos 8 raíz cuadrada de 5. Todo esto sobre 2. Muy bien. Y esto al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Fenomenal. Vamos a continuar. Tenemos que el área sombreada es igual a pi. Y fíjense, nosotros podemos aquí dividir esto de aquí, poder aquí en el numerador al cuadrado y el denominador también al cuadrado. Muy bien, por aquí tenemos un binomio al cuadrado que vamos a desarrollar. 21 al cuadrado serían 441. Muy bien, y luego tenemos el doble producto del primero por el segundo. 2 por 21 y por 8 nos da 336 raíz cuadrada de 5. Y luego más el segundo término al cuadrado, que sería 8 al cuadrado, que nos da 64, y por 5, 64 por 5 nos da 320. Muy bien, y todo esto sobre 2 al cuadrado, que nos da 4. Muy bien, y por aquí fíjense, 441 más 320 nos da 761. Muy bien, vamos a borrarlo y vamos a poner por aquí 761, y por aquí vamos a encerrar esto de aquí. Y vamos a tener que esto, señores y señoritas, va a ser unidades cuadradas, porque esto de aquí ya es la solución de nuestro ejercicio. Fantástico. Y si nosotros ponemos esto en la calculadora, vamos a obtener que el área sombreada es aproximadamente 7,6 unidades cuadradas. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.